Hola a todos. Este es el Encyclopedia Channel. El libro que este programa interpreta para todos es Venecia. Ciudad de fortuna, auge y caída del imperio naval veneciano, del famoso historiador británico Roger Crowley. Este libro es la obra maestra de Crowley, Trim the Terranian Parts, la tercera parte de Son. Los otros dos libros de esta serie son 1453, La batalla de Constantinopla y Armagedón en el Mediterráneo. Al igual que los dos volúmenes anteriores, el propósito del autor al escribir este libro es mostrar a los lectores desde diferentes aspectos, desde 1000 después de Cristo hasta 1600 después de Cristo en el mar Mediterráneo, el centro del comercio mundial y los intercambios culturales, los alrededores, cómo compiten las civilizaciones y los países, comunicarse y cooperar en este gran escenario. Entonces, ¿qué tipo de escena es Venecia en el libro? ¿Cómo se convirtió en el señor supremo del Mediterráneo? ¿Cómo inventó Venecia un sistema efectivo y una lógica subyacente para el futuro sistema comercial capitalista en el comercio marítimo en el que es buena? Después de escuchar este episodio, lo entenderás. Como capítulo final de la trilogía mediterránea, el protagonista de este libro es la ciudad-estado comercial italiana que ha dominado el mar Mediterráneo durante 5 siglos. Venecia es conocida como el primer país capitalista en la historia humana y creador del capitalismo. Heraldo del sistema. El autor Crowley dijo que Venecia es un imperio extraño, a excepción de la propia ciudad de Venecia. Otras partes se componen de muchas islas dispersas, puertos y fortalezas estratégicas esparcidas en el mar Mediterráneo. Era el único país del mundo organizado para las transacciones comerciales en ese momento. Los venecianos evaluaban riesgos, calculaban ingresos y ganancias con precisión científica, los negocios eran su mito de creación y la razón de su existencia. ¿Por qué Venecia, que se construyó en un pantano costero con una población de solo unos cientos de miles y carecía de recursos, puede convertirse en el señor comercial dominante en el Mediterráneo? También creó la lógica subyacente esencial, el marco institucional y el modelo de negocios para el futuro capitalismo desarrollado. Los historiadores, incluido el autor Crowley, tienen opiniones diferentes. Algunos dicen que Venecia nació a la orilla del mar, se desarrolló hacia el mar y persiguió la aventura y la libertad, que es un atributo natural grabado en los genes culturales de Venecia. Algunos dicen que los venecianos son descendientes de los romanos y han heredado las características de sus antepasados que eran buenos en los negocios. Si echamos la vista atrás hoy, parece que no hay una sola razón que pueda explicar el éxito de Venecia. Y el trabajo de Crowley parece centrarse en describir los antecedentes y detalles del ascenso de Venecia. La llamada situación cambiante se debe al azar, pero no da una conclusión clara. Sin embargo, podemos sentir que el auge y la caída de un país o una civilización no es solo el resultado del camino de desarrollo que elige, sino que también está más sujeto a su entorno y cambios en su fuerza en relación con sus oponentes. Entonces, a continuación, le explicaremos este libro e interpretaremos el dominio legendario de Venecia para usted. Primero, aprendamos sobre el nacimiento y el desarrollo temprano de la legendaria ciudad de Venecia. Segundo, aprendamos cómo Venecia aprovechó la oportunidad única en la vida de las cruzadas y estableció su hegemonía en el Mediterráneo. Finalmente, vamos a aprender más sobre cómo Venecia inventó un conjunto de sistemas efectivos y una lógica subyacente para el futuro sistema empresarial capitalista en el comercio marítimo en el que es buena. Primera parte. Si abrimos un mapa del mar Mediterráneo frente a nosotros, encontraremos que Venecia, ubicada en el noreste de la península de los Apeninos, está detrás de la parte superior de la bota en el mapa. Aquí es donde Europa, el llamado mundo latino, en la Edad Media, se encuentra con Oriente. En la antigüedad, cuando el transporte terrestre era lento, el mar Mediterráneo era la ruta comercial entre Eurasia y Asia. La parte del Mediterráneo entre Italia y las islas de los Balcanes se llama Mar Adriático. Hay muchos puertos naturales excelentes en los lados este y oeste de esta enorme bahía, y entre ellos, se incluye la bahía de Venecia. Aquí, el río Po, uno de los principales ríos de Europa, se precipita durante miles de kilómetros y finalmente desemboca en el mar Adriático, lo que hace que el agua del mar aquí presente un hermoso color azul verdoso. Los depósitos aluviales traídos por el río Po formaron pequeñas islas y lagunas en el mar no lejos de la orilla. Aunque el paisaje aquí es hermoso, en realidad no es habitable, se puede decir que está lleno de miasmas y se reproducen mosquitos. Aparte del pescado y la sal en la laguna, parece que no hay otra producción, y no es apta para el desarrollo de la agricultura. Según leyendas no oficiales, los primeros residentes de Venecia fueron 40.000 refugiados que huyeron aquí cuando se derrumbó el Imperio Romano de Occidente. En los primeros días de su nacimiento, Venecia ni siquiera era una ciudad, sino solo asentamientos dispersos en pequeñas islas. Las condiciones eran difíciles y todos solo podían vivir en casas bajas de madera. Los cimientos de las casas de madera eran pilas de roble para levantar el casas y evitar que el agua de mar se vierte en la casa durante la marea alta. En este caso, si los venecianos quieren sobrevivir, solo pueden confiar en el mar para comerse el mar y desarrollar el comercio. Al principio, el principal sustento de los venecianos era usar barcos para transportar pescado y sal producidos localmente a cambio de comida y otras necesidades. Lentamente, los venecianos confiaron en sus tiernas y dulces palabras, y poco a poco convirtieron este lugar en un conocido mercado de distribución de granos en toda la región del Adriático. Compraban barato y vendían caro, y aprovechaban las fluctuaciones en los precios de los granos en los alrededores.
Áreas para ganar la diferencia. Andrew Lambert, un famoso historiador y autor de Sea Power, dijo que este camino de desarrollo único de depender del mar para comer el mar y centrarse en el desarrollo aventurero del desarrollo exterior hizo que Venecia se embarcara en un camino desde el mismo comienzo, el camino hacia el dominio del mar. Esto también le da a Venecia un carácter único. En primer lugar, la sociedad es relativamente igualitaria y tolerante, y todos son empresarios que se hacen a la mar para mendigar comida independientemente de su origen, un joven con un poco de ambición, que trabaja en un barco naval o en un barco mercante. Después de ser marinero durante varios años, ahorró un poco de dinero y comenzó a comerciar y tratar de enriquecerse. Al mismo tiempo, el título de nobleza en Venecia es solo un honor, que puede venderse a empresarios que se enriquecen. De esta manera, es difícil para Venecia formar un sistema social que sea estrictamente jerárquico, conservador y prudente como un país de tierras agrícolas, y los canales para la movilidad social son siempre fluidos. Este tipo de movilidad social se refleja en la cultura, que refleja una fuerte apertura y tolerancia. Venecia siempre da la bienvenida a inmigrantes de todos los ámbitos de la vida para establecerse con habilidades y fondos. Por ejemplo, judíos que fueron excluidos y discriminados en otras partes de Europa vino a establecerse en sucesión, abrió y estimuló aún más la innovación financiera en Venecia en el futuro. En segundo lugar, debido a que la jerarquía social no es fuerte, los ciudadanos de Venecia pueden participar en la toma de decisiones de los asuntos públicos en condiciones relativamente equitativas, como la Asamblea Ciudadana de los antepasados de los romanos, que también fue heredada y llevada adelante por Venecia. La primera asamblea de ciudadanos era relativamente simple y sencilla, cuando el nuevo jefe de gobierno, llamado comandante, asumía el cargo, o cuando el gobierno promulgaba políticas importantes, todos los ciudadanos se reunían en la plaza del muelle, y algunos todavía estaban a bordo, gritar al unísono forma de expresar acuerdo o desacuerdo. Además, Venecia carece de recursos y de una población pequeña, por lo que presta especial atención a la innovación tecnológica. Por ejemplo, la tecnología central en la que los venecianos son buenos, la construcción naval. En Europa en ese momento, el método tradicional era usar muchas piezas de madera llenas de juntas de mortaja y espiga para formar un casco sólido. Sin embargo, la construcción naval con este oficio lleva mucho tiempo, requiere una gran cantidad de artesanos y es caro. Entonces, alrededor del siglo XI, las ciudades-estado costeras italianas, incluida Venecia, inventaron una nueva embarcación que era más rápida y económica para construir un barco, es decir, para construir primero la quilla de todo el barco y luego instalar tablas de madera en el barco. Quilla. Los espacios entre las tablas se rellenan con fibras como la paja de trigo. Todo el proceso es conveniente y rápido, y la resistencia al agua y la firmeza del barco no se ven comprometidas. Dado que el comercio marítimo es el alma de la economía de Venecia, Venecia debe desarrollar una fuerte fuerza naval para proteger sus propios puertos comerciales y flotas mercantes. En ese momento, la mayor amenaza para los barcos mercantes venecianos era un grupo de piratas eslavos que arrasaban en el mar Adriático. Su base estaba en Dalmacia, que está al otro lado del mar desde Italia, lo que es hoy Croacia. Para mantenerse a salvo, los primeros venecianos incluso se tragaron su ira y pagaron tarifas de protección a estos piratas todos los años a cambio del regreso seguro de su flota mercante. A principios del siglo XI DC Venecia incorporó a un comandante talentoso llamado Osciolo. Su logro más famoso es llevar a la armada veneciana al mar y eliminar por completo a este grupo de piratas. Esta batalla hizo famosa a la armada veneciana. En 1082, el Imperio Bizantino, es decir, el emperador romano oriental Alexei, también encontró Venecia, con la esperanza de utilizar la fuerza de la armada veneciana para resistir a los normandos de Europa Central. La astuta Venecia inmediatamente ofreció un alto precio, que no requería ni dinero ni tierra, sino que pidió una licencia del soberano titular del Imperio Bizantino, llamada Edicto del Sello de Oro, que estampó el sello de oro del emperador. El edicto estipuló que los barcos mercantes y los comerciantes venecianos tenían el privilegio de exención de impuestos al entrar y salir de los puertos del Imperio Bizantino. De esta manera, confiando en esta ventaja política única, Venecia se convirtió oficialmente en el señor supremo del mar Adriático. Desde el Medio Oriente de hoy hasta la península ibérica en Europa, la flota mercante de Venecia continúa expandiendo nuevos mercados, el comercio creció más y más, desde vino y sal producidos localmente hasta granos, madera y pieles a lo largo de la costa del Mar Negro, así como especias y seda del Lejano Oriente, así como herramientas de metal europeas y textiles de lana. Todo fluyó en el Mediterráneo de manos de venecianos. Comerciantes al mismo tiempo, la flota de la Armada veneciana también comenzó a brindar escoltas a los barcos mercantes de sí misma y de otros países, y cobraba una alta tarifa de protección, lo que le proporcionaba un ingreso adicional. La segunda parte. A medida que el negocio de Venecia crecía más y más, no podía continuar haciendo una fortuna en el Golfo de Venecia como antes, y tuvo que participar en asuntos diplomáticos y políticos internacionales alrededor del mar Mediterráneo. Esto no es solo un requisito objetivo de su estatus internacional cada vez más importante, sino también una necesidad para un mayor desarrollo y protección de sus intereses comerciales. Los venecianos tuvieron suerte. La razón por la que pudieron hacer crecer su negocio más y más grande fue porque obtuvieron un viaje gratis en las cruzadas. Aunque las cruzadas iniciadas en 1096 desencadenaron una serie de brutales y sangrientos conflictos y destrucción, también abrieron objetivamente los intercambios culturales y el comercio entre Oriente y Occidente. Las cruzadas primero provocaron un gran flujo de población de Occidente a Oriente.
Luego, como punto de tránsito de Europa Occidental a Oriente Medio, Venecia ha visto infinitas oportunidades comerciales a partir de este flujo de población a gran escala. Todo, desde suministros logísticos, transporte marítimo hasta servicios financieros, es enormemente rentable. Con la acumulación de riqueza y la mejora continua de las necesidades comerciales, Venecia se ha convertido en una ciudad artesanal bien desarrollada en el proceso, atrayendo a artesanos calificados de toda Europa, que son buenos para fabricar productos de alta gama como vidrio, utensilios de metal y armas, y el negocio es cada vez mejor y más grande. En 1201, bajo la llamada del Papa Inocencio III, los señores feudales de varios países europeos comenzaron a prepararse para la Cuarta Cruzada. La lección que les enseñaron a estos señores feudales europeos las tres primeras expediciones orientales fue que marchar al Medio Oriente desde tierra requería mucho tiempo y energía. Sería mejor tomar la ruta del agua y aterrizar directamente cerca del objetivo de Jerusalén. En toda la región mediterránea, solo Venecia es capaz y está dispuesta a organizar tal flota. El gobernante de Venecia en ese momento era Enrico Dandolo. La familia Dandolo es una de las pocas familias ricas de Venecia y tiene una gran influencia en Venecia. En ese tiempo, Dandolo tenía más de 90 años y era ciego, pero según los registros históricos, su sabiduría y juicio no habían disminuido en lo más mínimo. Se puede decir que era rico en experiencia política y astucia. Pronto, las dos partes llegaron a un acuerdo de que Venecia se encargaría de transportar a los cruzados a su destino y proporcionar suministros durante 9 meses. Se trataba de un ejército sin precedentes con un número total de más de 30.000, incluidos 20.000 de infantería y 4.500 caballeros y sus caballos. Y 9.000 asistentes. Como recompensa, los cruzados tuvieron que pagar 85.000 marcos de plata y luego dar a Venecia la mitad de todo el botín. El autor dijo que esta transacción se puede llamar el contrato comercial más grande en la historia de la humanidad medieval. Venecia utilizó casi todos sus recursos náuticos y la mayor parte de su mano de obra masculina, es decir, alrededor de 500 barcos y 30,000 marineros, para invertir en este gran proyecto. ¿Por qué Dandolo apostó los recursos de toda Venecia, e incluso la fortuna nacional, para hacer tal apuesta? El autor dijo que esto no solo se debe a la sabiduría y la visión de Dandolo durante muchos años en el poder, sino también a los intereses de la propia Venecia. En las tres primeras cruzadas, Venecia pudo ganar mucho dinero solo haciendo autostop y participar en servicios de logística. Entonces, si puede participar en el negocio principal de este proyecto como accionista inversionista, el rendimiento definitivamente será aún más ilimitado. Por cierto, el objetivo de esta expedición de los cruzados es diferente a las anteriores. Ya no es Jerusalén, sino que pretende ir al sur de Egipto para atacar a la dinastía Ayyubí que cree en el Islam. Esto se debe a que Seledino, el fundador de la dinastía Ayyubí, recapturó Jerusalén de manos de los cruzados en octubre de 1187. Por lo tanto, el plan de los cruzados es que solo eliminando por completo la mayor amenaza en el Medio Oriente, Jerusalén puede durar mucho tiempo. Tómalo en tus propias manos. Sin embargo, el cálculo de los venecianos es que Egipto es un importante centro comercial en la región del Mediterráneo. Si los cruzados ganan, entonces Venecia puede establecer una serie de puertos coloniales en Egipto y puede comprar mercancías preciosas de Oriente a un precio más barato. Como especias, porcelana, perlas y más. Sin embargo, cuando los venecianos estaban ocupados preparando todo, se encontraron con que los cruzados no seguían el acuerdo anterior. Cuando llegó la hora de salida acordada, los caballeros y ejércitos de todo el mundo que participaron en las cruzadas aún no habían llegado. Ni siquiera pagar el pago final. ¿Qué debo hacer? Algunos nobles venecianos dijeron que también podríamos romper el contrato. De todos modos, ya se han obtenido 51.000 marcos de plata. Sin embargo, el maduro y prudente Dandolo no lo cree así, cree que si se da por vencido a mitad de camino, la pérdida de Venecia no solo se confirmará, sino que también ofenderá a la Iglesia de Roma y a los países europeos que enviaron tropas. Ahora hay 12.000 cruzados. Manos, que hagan algo beneficioso para Venecia y compensen la pérdida. Como resultado, los cruzados, que habían estado atrapados en la isla cercana a Venecia durante varios meses, finalmente se hicieron a la mar en octubre de 1202. Sin embargo, el objetivo de la expedición ya no era Egipto, sino la competencia comercial marítima veneciana. Ubicado en Zara en la costa de la actual Croacia. Pronto, Zara fue capturada con éxito por los cruzados, pero el botín en la ciudad, sin mencionar la compensación por la inversión de la expedición de Venecia, ni siquiera fue suficiente para los cruzados. Pero en este momento, otro negocio grande y rentable cayó directamente del cielo frente a los venecianos y los cruzados. Resultó que un príncipe del Imperio bizantino, llamado Ángelos, envió una misión para decir que el trono que debería pertenecerle fue usurpado por su tío, y él era el heredero del trono. Entonces pidió a los cruzados que lo ayudaran a regresar a casa y recuperarse. Como recompensa, estaba dispuesto a dar a los cruzados y los venecianos 200.000 marcos de plata del tesoro. Como dice el refrán, el dinero toca el corazón de las personas. Dandolo y el comandante de los cruzados acordaron que, dado que era rentable, estaría bien dar otro desvío y no ir a Egipto por el momento. Como resultado, Constantinopla fue capturada conjuntamente por los cruzados y los venecianos, y el valor total del botín llegó a 400.000 marcos de plata.
Para apaciguar la ira del Papa Inocencio III y perdonarse a sí mismo por manipular la cruzada para cambiar el rumbo, el astuto Dándolo anunció que Constantinopla se había convertido al catolicismo romano. Esta nueva cruzada trajo a Venecia no solo una gran riqueza, sino también muchos puertos comerciales y ciudades en el Mediterráneo que originalmente pertenecían al Imperio bizantino, como toda la parte occidental de Grecia, Corfú, Creta, etc. Los venecianos también ocuparon el puerto y el arsenal de la capital bizantina, Constantinopla. Se puede decir que Venecia pisó el cuerpo del antiguo imperio bizantino soberano y llevó su hegemonía en el Mediterráneo a su apogeo. Desde entonces, Venecia ha entrado en una edad de oro de su propio desarrollo. El autor Crow utiliza un lenguaje romántico y poético para describir la riqueza y la prosperidad de Venecia en ese momento. Él escribió en el libro: Venecia controlaba el eje comercial desde el Valle del Rin hasta Oriente Medio, influía en el comercio de Suecia a China y transportaba mercancías de todo el mundo, se enviaba pimienta india a Inglaterra y Holanda, se vendían telas de lana inglesas y pieles rusas a los caballos en el Cairo, la dinastía Muliuk, se envió algodón sirio a los ciudadanos alemanes, las amantes de los banqueros italianos vestían seda china, el azúcar de Chipre se convirtió en el condimento de sus mesas, el vidrio producido por la propia Venecia se convirtió en los tapices de las lámparas de las mezquitas sirias. En esta ciudad, la riqueza fluye como un manantial. La tercera parte. Acabamos de seguir la narración del autor Crowley, rastreando el curso del desarrollo gradual de Venecia desde un pequeño pueblo en un pantano junto al mar hasta un gigante comercial mediterráneo. Sin embargo, algunas personas dirán que todas las civilizaciones y países alrededor del mar Mediterráneo al mismo tiempo le dieron gran importancia al comercio. ¿Por qué Venecia, la única hegemonía comercial, puede prosperar durante mucho tiempo, y también se la conoce como la primera, país capitalista? Luego, echemos un vistazo a las innovaciones institucionales que ha llevado a cabo Lito Albenice, que ha construido la lógica subyacente y establecido un punto de referencia para el capitalismo próspero en el futuro. En primer lugar, un intercambio comercial bien desarrollado requiere varias herramientas y sistemas para respaldarlo. Es posible que no espere que la banca, el negocio de seguros financieros y el sistema de sociedades anónimas necesarios para mantener el funcionamiento normal de los negocios modernos nacieran en ciudades comerciales costeras italianas como Venecia. Para dar un ejemplo simple, la palabra banco en inglés proviene del banco en italiano, que son los mostradores altos de los bancos judíos en las ciudades italianas. La razón por la que el sistema financiero moderno nació primero en Venecia es gracias a las cruzadas que acabamos de mencionar. En ese momento, soldados y empresarios de varios países europeos compraron provisiones en Venecia con diferentes monedas y se dirigieron a Oriente. Soldados y mercaderes que habían terminado de pelear y comerciar regresaron de Jerusalén con botín y ganancias. Es engorroso y peligroso llevar consigo una gran cantidad de utensilios de metales preciosos y dinero en efectivo. Como resultado, comenzaron a desarrollarse negocios como depósitos, avalúos, remesas y préstamos. Más tarde, el comercio marítimo de riesgo extremadamente alto llevó a los comerciantes a operar en sociedad y compartir los riesgos por igual, dando así nacimiento a la forma embrionaria del sistema de acciones y la industria de seguros. El famoso escritor histórico MacNeil analizó que hay dos razones por las que este tipo de sistema comercial de acciones conjuntas puede desarrollarse en Venecia. El primero es el modelo de producción agrícola europeo medieval. Para arar profundamente la tierra, los europeos inventaron una reja pesada llamada arado pesado. Requiere varios animales grandes, como vacas y caballos, para tirar. Los granjeros comunes rara vez tienen dinero extra para comprar arados pesados tan caros, y no pueden permitirse el lujo de criar un ganado grande. Entonces, ¿qué deben hacer? Varios o más de una docena de agricultores se juntan para comprarlos y usarlos a su vez. Este modelo agrícola de distribución de gastos sentó las bases para el futuro sistema de sociedades anónimas comerciales. En segundo lugar, como hemos presentado en Venecia, la agricultura está relativamente atrasada y el área de tierra agrícola no es mucha, por lo que las oportunidades para ganar dinero y empleos se concentran en la ciudad de Venecia. Y la ciudad misma tiene el atributo de romper lo local y el parentesco y fomentar la cooperación y la confianza entre extraños, lo que también proporciona un terreno propicio para el nacimiento de este sistema mercantil de sociedades anónimas. Al ver esto, algunas personas pueden preguntarse, como todos sabemos, el ciclo del comercio marítimo es largo y el riesgo es alto. Es cierto que solo los ricos pueden invertir y la gente común no tiene participación alguna, lo que resulta en una grave polarización entre ricos y pobres. De hecho, los venecianos han tenido en cuenta esta preocupación. En la práctica, a través de la exploración continua, han formado gradualmente un sistema efectivo de inversión en acciones, para que los ciudadanos venecianos comunes también puedan beneficiarse del próspero comercio marítimo de Venecia. Y en el futuro, se convertirá en el base del moderno sistema de inversión comercial. El costo de un barco mercante que se hace a la mar se puede dividir en hasta 24 acciones, las cuales son suscritas por los inversionistas. Para atender a los pequeños inversionistas como ciudadanos comunes, cada acción se puede dividir en 4, lo que permite a los pequeños inversionistas con poco capital comprar acciones juntos, lo que también puede considerarse como una especie de inversión comercial inclusiva. Después de que regrese el barco mercante, todos los inversores se reunirán nuevamente. Después de deducir todos los gastos, los ingresos se distribuirán de acuerdo con la proporción de participación.
Lo que es más avanzado es que, más tarde, Venecia también inventó un diseño de sistema, es decir, el arsenal y el muelle propiedad del gobierno veneciano se utilizaron para construir galeras, y luego de la finalización, se contrataron a particulares a través de subastas públicas cada año para dedicarse al comercio náutico de acuerdo con lo acordado. Las rutas y horarios transportan carga fija, lo que reduce aún más el umbral de entrada y los riesgos para los inversores náuticos. Por lo tanto, el ethos capitalista de todas las personas se dedican a los negocios y se centran en la realidad nació por primera vez en Venecia, que no solo es el resultado inevitable del camino de desarrollo del comercio marítimo que eligió, sino también el resultado del apoyo continuo y estímulo del gobierno de Venecia. Se puede decir que los negocios impregnaron todos los aspectos de la vida veneciana, e incluso se reflejaron en la creación artística de Venecia en ese momento. En las pinturas venecianas medievales que quedan hoy, hay muchas escenas relacionadas con la inversión comercial, como monjes pidiendo dinero prestado para que los banqueros participen en la inversión, o para que la gente común haga fila para verificar sus cuentas con los empleados de las compañías comerciales, etc. A medida que los negocios de Venecia en el área del Mediterráneo crecían más y más, era inevitable que la influencia política de Venecia también aumentara con su nivel de riqueza, por lo que los diversos gastos de todo el país también aumentarían considerablemente. Esto es como, cuando una compañía de Internet en rápido crecimiento se desarrolla a cierta escala, inevitablemente se enfrentará a esos gigantes en la misma pista. Si quiere competir, debe preparar suficientes municiones, es decir, flujo de efectivo, para cumplir con el precio que la otra parte puede iniciar fight o aumentar los esfuerzos de investigación y desarrollo para construir su propio foso tecnológico. Hablando de Venecia, la situación en ese momento era, la riqueza de Venecia ya atrajo la codicia de algunas potencias vecinas, como Francia. Además, algunas otras ciudades-estado con un modelo de desarrollo similar al de Venecia, como Pisa y Génova, están haciendo todo lo posible para arrebatarle la parte comercial a Venecia, e incluso quieren recurrir a la guerra. Al mismo tiempo, el ajetreado Mediterráneo es un área donde los piratas de todos los ámbitos de la vida están densamente perseguidos, y los barcos mercantes venecianos cargados con todo tipo de bienes valiosos son ovejas gordas a sus ojos. Por lo tanto, si Venecia quiere expandir su escala comercial y proteger sus intereses comerciales de daños, en primer lugar, debe continuar expandiendo su flota mercante para formar un efecto de escala. En segundo lugar, es necesario ampliar su armamento y establecer una armada poderosa para mantener al enemigo fuera del país y al mismo tiempo defender su propia flota mercante. En tercer lugar, Venecia debe recaudar una enorme cantidad de gastos diplomáticos para sobornar a los países vecinos que puedan aliarse con ella misma, a fin de garantizar que, si es invadida, haya ayudantes que puedan ponerse de pie. Sin embargo, en Venecia en este momento, los ingresos del gobierno eran extremadamente limitados y era un poco difícil recaudar enormes gastos de construcción naval, expansión militar y diplomáticos. Entonces, en 1164, el líder veneciano en ese momento invitó a sus funcionarios a celebrar una reunión con los comerciantes ricos de la ciudad. Una vez que todos resumieron, aprendamos de los romanos, no permitieron los romanos que los grandes donaran dinero tan pronto como pelearon una guerra, ¿se paga con botín después de la batalla? De acuerdo con esta práctica establecida, el gobierno tomaba dinero prestado de las familias ricas y acaudaladas de empresarios. Una vez que se completaba el negocio, el capital y los intereses se pagaban gradualmente con las ganancias. Como resultado, 12 ricas familias de comerciantes firmaron un contrato de préstamo con el gobierno de Venecia, con una tasa de interés anual del 5%. La deuda prestada por el gobierno de la ciudad de Venecia a los ciudadanos se ha convertido desde entonces en la piedra angular del moderno sistema financiero nacional. La deuda pública adopta el modelo de tomar prestada harina para hacer pasteles y luego dividir los pasteles, sin aumentar los impuestos y aumentar la carga sobre la gente, mejorando en gran medida la capacidad de financiación del gobierno. Sobre la base de la relación contractual formada aquí, varios derechos civiles de los países modernos han crecido gradualmente. Algunos historiadores elogiaron el nacimiento de la deuda pública en Venecia como la primera exploración económica en Occidente. Finalmente, Venecia también sentó un precedente en Europa en cuanto a la política exterior de todo el país. Este libro cree que todas las creencias, razas o ideologías de aquella época deben ceder el paso a los intereses comerciales de Venecia. Lambert dijo que el núcleo de la política exterior de Venecia es tener ambos lados, servir a todos los países que lo necesitan y apoyar a las potencias que tienen menos probabilidades de dañar sus intereses comerciales marítimos. Por ejemplo, en el siglo XIII, surgió el Imperio Mongol. En la pradera de Yurache, se expandió hacia el este y el oeste. En el lado europeo, una vez llegó a Europa del Este hoy y se acercó a Viena. Durante un tiempo, los países europeos fueron aterrorizados, la gente está en riesgo. Pero para Venecia, lo que otros ven es peligro, lo que ve es oportunidad de negocio. En 1332, Venecia envió embajadores a la corte real de la Horda Dorada, uno de los 4 kanatos mongoles, y ofreció un generoso regalo y luego solicitó que se permitiera a los venecianos construir un pequeño kanato en un lugar llamado Tana. Puerto de comercio colonial. Aquí, ubicado en la esquina noreste del mar de Azov, se encuentra un gran río en Rusia, la desembocadura del río Don, donde un extremo está conectado a la antigua ruta de la seda, y el otro extremo está conectado a la ruta comercial veneciana del Mar Negro. Se puede decir que la ubicación es única.
A partir de entonces, los venecianos pudieron obtener gemas y sedas de Asia Central, pieles de Rusia, granos y productos acuáticos de la región del Mar de Asaf a precios preferenciales, y pudieron revender productos europeos a los mongoles. Las ganancias son enormes. Sin embargo, esta lucrativa ruta comercial también trajo desastres a Italia y a toda Europa. En 1348, fue a lo largo de esta ruta que la peste negra de la estepa euroasiática, es decir, la peste, llegó a Italia desde la estepa euroasiática y luego se extendió rápidamente a toda Europa. Ahora, recapitulemos. El autor Croe utiliza su profundo conocimiento y sus experimentadas habilidades de escritura para desplegar ante nosotros un magnífico rollo de imágenes de Venecia al otro lado del mar Mediterráneo durante 500 años. Venecia se ha desarrollado gradualmente de una pequeña ciudad junto al mar Mediterráneo a un importante señor comercial en el Mediterráneo. Mar. Y convertirse en el primer país capitalista moderno en la historia humana. Esta experiencia milagrosa no solo se debe a su ubicación geográfica única y a sus genes náuticos y comerciales profundamente arraigados dentro de la nación, sino también al propio Mediterráneo como centro comercial en el mundo, así como a la gestión dedicada y la gestión de los gobernantes venecianos, control de oportunidades de desarrollo. Por supuesto, la mosca en el ungüento es que los registros de este libro terminaron abruptamente a principios del siglo XVI. La razón de elegir este momento es que da Gama, un navegante de Portugal, otro país colonial navegante en Europa, completó la hazaña de sortear el Cabo de Buena Esperanza en África y llegar a la India, lo que abrió la antesala de la decadencia de Venecia. Por supuesto, el declive de Venecia en sí es un proceso relativamente lento. Lambert dijo que aunque el declive de Venecia es trágico, la causa raíz no radica en errores específicos en la toma de decisiones, sino que está profundamente arraigada en su ubicación geográfica y el desarrollo de sus elecciones entre los caminos. La serie de políticas adoptadas por la propia Venecia solo puede acelerar o retrasar en el mejor de los casos esta tendencia histórica. El viaje de da Gama marcó la ocurrencia simultánea de dos eventos relacionados que condujeron directamente al declive de Venecia, y Venecia no pudo hacer nada al respecto: el avance de la tecnología de navegación y la transferencia de rutas comerciales globales. Dado que Venecia había monopolizado durante siglos el comercio de especias, Portugal y los españoles comenzaron a explorar nuevas rutas hacia el lejano oriente a través de África, sin pasar por el Cabo de Buena Esperanza, desde finales del siglo XV. Gracias al esfuerzo continuo de navegantes como Díaz y Vasco da Gama, esta ruta ha madurado gradualmente. Con la apertura y formación de la nueva ruta marítima hacia el sudeste asiático, otros países coloniales europeos finalmente pueden deshacerse de Venecia, que obtiene ganancias intermedias, y obtener directamente especias baratas y de alta calidad del lugar de origen. Hasta finales del siglo XV, Venecia fue un importante centro de distribución para el comercio europeo de especias, pero después de solo 10 años, el volumen comercial se redujo en casi un 90%. A mediados del siglo XVI, los comerciantes venecianos querían importar especias de nuevas ciudades portuarias europeas como Lisboa en Portugal y Ámsterdam en los Países Bajos. Para navegar por el Atlántico, se necesitaban barcos más nuevos. Las galeras que los venecianos están acostumbrados a conducir han demostrado ser un barco estrecho y antieconómico, debido a que su barco es demasiado bajo, solo es adecuado para el clima relativamente templado y el mar en calma en el mar Mediterráneo, y hay un gran número de remeros a bordo, no solo ocupa un valioso espacio en la cabina, imposibilitando que la galera lleve una gran cantidad de carga, sino que también obliga a la galera a consumir una gran cantidad de suministros logísticos todos los días, imposibilitando el transporte de realizar viajes continuos de larga distancia. A menudo, tiene que atracar para abastecerse. Esto no es un gran problema en el Mediterráneo, donde las islas y los puertos están salpicados de puntos, pero si es en el vasto Océano Pacífico o Atlántico, se convierte en un desperfecto fatal. Comparado con el mar Mediterráneo, el Océano Atlántico es más vasto y tiene vientos y olas más fuertes. Por lo tanto, los países costeros europeos como España y Portugal tienen la motivación para desarrollar galeones con mayor tonelaje, mayor calado y más velas. Ejemplos: Clarks y galeones. Los veleros Clark y los barcos Galen salvan a los marineros que remaban, por lo que pueden transportar más suministros y carga para la navegación de larga distancia, y no necesitan demasiadas estaciones de suministro en el camino, por lo que el costo del transporte de carga se reduce efectivamente. Tan pronto como aparecieron estos nuevos veleros, la flota mercante de vela de Venecia se vio afectada de inmediato por la reducción de la dimensionalidad. Más y más galeones británicos y holandeses aparecieron en el mar Mediterráneo, lo que hizo que los barcos mercantes venecianos quedaran fuera de la competencia con fletes baratos y una mayor capacidad de carga. El declive del comercio significa que Venecia ha perdido la motivación para avanzar y desarrollarse en todos los campos de la sociedad, la cultura y la economía. Por ejemplo, en 1610, el famoso astrónomo Galileo dejó la Universidad de Padua en Venecia, lo que marcó que Venecia ya no era el centro de investigación de las ciencias naturales en Europa. Al mismo tiempo, los Países Bajos y el Reino Unido, que se han beneficiado enormemente del nuevo comercio atlántico, pueden usar un trato más favorable para robar talentos financieros, de construcción naval y artesanales de Venecia.
Si el desarrollo del capitalismo global se considera como una carrera de relevos de atletismo, luego de que Venecia haya completado gloriosamente la primera tarea de liderar el relevo, debe pasar el relevo a Gran Bretaña y los Países Bajos, que han absorbido la sabiduría empresarial de Venecia para cientos de años, pero una nueva generación de potencias europeas con una mejor ubicación geográfica y un poder nacional más fuerte se retirará entonces a las profundidades del torrente de la historia. Este es el final de este episodio del programa. ¿Qué piensas al respecto de manera diferente? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda darle me gusta.